disfrutar de este tiempo. Me emociona el tiempo de alabanza, el tiempo de adoración. Qué grande poder venir a su presencia y poder adorar a nuestro Dios con todo nuestro corazón. Bienvenidos todos en esta mañana. Es una buena elección estar en la casa del Señor y quisiera agradecer a todos los hermanos su apoyo también en estos días pasados. El domingo pasado el apoyo a la iniciativa de las medicinas, hubo una muy buena respuesta por encima de lo que esperábamos, porque no era fácil la lista, pero gracias a todos y también por la donación de sangre que fue el domingo pasado. Es una obra de amor, más que una obra evangelística, es una manera de estar presentes en la sociedad, de mostrar que estamos ahí, que queremos colaborar. No nos dedicamos solamente a nuestra celebración aquí, sino que estamos presentes en medio de este barrio también y de nuestra sociedad y preocupándonos también por aquellos más necesitados o que no tienen, que necesitan, sobre todo en este tema de la salud. Nuestra próxima donación de sangre será en abril, así que se anunciará también oportunamente. Gloria al Señor. Pues quisiera que fuéramos hoy a la meditación en la palabra del Señor con motivo del Día de la Reforma, el 31 de octubre, que fue en 1517, el día de la Reforma, cuando Lutero clavó las 95 tesis en la Universidad de Wittenberg. Con motivo de este día yo quisiera dedicar hoy, y el domingo que viene también, con motivo de la Reforma, el domingo que viene predicará Pedro David y hablará acerca de algo que tiene que ver con la Reforma, las 5 solas y lo que dio origen a la Reforma, y lo que continúa siendo la base de lo que entendemos, y a través de la palabra del Señor lo vamos a poder escuchar y recordar y aprender. Y yo lo he llamado hoy, el título de la meditación en esta mañana, antes de ir a la Santa Cena y celebrarla y recordar al Señor Jesús, lo he llamado Regreso a la Biblia. Quisiera hablar de algunas cosas que son quizá muy básicas, por algunos ya las conocerán, para algunos es información nueva, pero creo que es algo importante hoy hablar de la palabra, porque la Reforma, si en algo se basó y de algo hizo énfasis, fue en la palabra de Dios, en la gloriosa y preciosa Biblia, la palabra de Dios. Fue el momento en que se tomó una iniciativa fuerte y potente porque la Biblia llegara a las personas, que no fuese en latín o en griego o en algún idioma muerto, sino en el idioma vernáculo, que el pueblo pudiese leerla. Y desde entonces un montón de traducciones de la palabra de Dios, y hablamos de personas que dieron la vida por este libro. Por lo tanto, yo lo he titulado hoy Regreso a la Biblia, regresar a la importancia que tiene, porque hoy parece que la Biblia ha perdido importancia, como que ha perdido fuelle. Y no lo digo ya porque en ciertos momentos, lugares o celebraciones o cultos o iglesias esté sustituida por otro tipo de cosas, o emocionalismos o formas, etcétera, sino porque parece ser que de manera explícita se empieza a dudar del peso y del centralismo de la palabra de Dios. Y si empezamos a dudar de eso, y si empezamos a sacarla, entonces sí que podemos empezar a dedicarnos a otra cosa. Porque la palabra de Dios es base para nosotros de nuestra fe, de nuestra conducta, norma de nuestra conducta, y quisiera por eso arrancar y hacer una parte que es quizá más informativa o didáctica, y después dejarnos con algo que habla más a nuestro espíritu, más que a nuestro intelecto, antes de ir a tomar la Santa Cena. Y digo que está muy de moda poner en duda todo lo que es milagroso en la palabra de Dios. Si es en el Antiguo Testamento, pues se le buscan explicaciones, a ver qué fue lo que pasó realmente aquí. O si son los milagros de Jesús, igual. A ver que, multiplicó eso de que multiplicó los panes, y bueno, pues a ver, a lo mejor no fue tan así. Lo que pasa es que la gente, y lo importante es que el Señor sacia tu hambre y tu sed. Ese es el mensaje, ¿no? Que calmó la tempestad. No sé si la calmaría realmente, pero lo importante es que Él calma las tempestades de tu vida. Hasta la resurrección de Cristo. O sea, yo me asombré, mis hijos fueron a un colegio católico y en clase de religión el sacerdote que les daba la clase les explicaba la resurrección de Cristo y les decía que hay que contextualizar, que hay que actualizar el mensaje, que hay que entender que realmente la resurrección, las apariciones de Cristo a los apóstoles, o sea, desde el pensamiento católico incluso se habla de esto, ¿no? De que fueron percepciones de ellos como ellos lo percibieron, pero que realmente no se puede decir que Cristo resucitara en carne
desde la propia Iglesia este tipo de mensajes. Claro, la pregunta es entonces, claro, o sea, lo importante es que Él es la resurrección y la vida y que Él nos da la vida eterna. Pero claro, ¿qué clase de vida eterna y qué clase de resurrección puedo esperar yo si Cristo no resucitó? Si Cristo no resucitó, vana es nuestra predicación y vana es nuestra fe, dice Pablo. O sea, si Él no sanó al leproso, ¿qué clase de sanidad? Si solo fue una especie, y lo que es un tema conceptual que Él suple, entonces, ¿qué clase de sanidad puedo esperar yo? ¿Qué clase de vida eterna puedo esperar yo si Jesús era un holograma? Y por eso quiero comenzar con la segunda confesión helvética en 1556, que es un documento de la Reforma importantísimo, un documento redactado por un teólogo suizo, Bullinger, y que fue adoptado por todas las iglesias de la Reforma y que es de donde arrancaron realmente poniendo la Biblia en el lugar correcto y en el punto de partida. Lo tenemos, si lo podemos ver en el PowerPoint, porque lo he copiado para que lo podamos leer. Dice así: profesamos que todas las cosas necesarias para la instrucción de la fe y para la regulación de la vida piadosa y honesta se encuentran perfecta y suficientemente en los libros llamados canónicos del Antiguo y Nuevo Testamento, porque no creemos que sea lícito poner en duda la verdad de los libros canónicos ni admitir en la Iglesia otros libros además de ellos para establecer la fe o para confirmar las costumbres, aunque se mencionan algunos otros libros entre los escritos antiguos, pero no se les da el lugar de los canónicos, por lo que no se citan en la Iglesia para probar ninguna cuestión de doctrina o de costumbres. Este documento, que es la segunda confesión helvética, fue base de las iglesias de la Reforma, estableciendo la Biblia y la palabra de Dios no solamente como norma de conducta, sino como base absoluta de nuestra fe, y que sí que se mencionan otro tipo de escritos, pero nunca al nivel de la palabra de Dios, que es la palabra del Señor para nosotros y que es nuestra norma y base de conducta. Y esta gente se jugó la vida por ello. Porque los persiguieron por decir esto y por poner la palabra de Dios por encima de cualquier otra palabra de cualquier otro hombre. Y quiero que veamos otro documento, la Declaración Teológica de Barmen, que esto ya es en 1934, y esto es frente a la situación de los nazis. Esta es la Iglesia alemana en su Declaración Teológica en 1934, cuando el nazismo les exige que los sacerdotes y los pastores y la Iglesia evangélica regional de Alemania, que es como aquí la católica, adopte lo que el régimen dice. Y si el régimen dice algo que contradice la palabra de Dios, ellos tienen que ponerse con el régimen. Y esta fue la declaración teológica de Barmen. En su artículo 6 dice: creemos que Jesucristo, tal y como nos ha sido atestiguado en la Sagrada Escritura, es la una y misma palabra de Dios. Jesucristo es la una y misma palabra de Dios que debemos escuchar y en la cual debemos confiar y obedecer en vida y en muerte. Y en esta declaración, que cualquiera la puede encontrar, hablan de que no hay régimen, no hay persona, no hay filosofía, no hay libro, no hay declaración que se pueda igualar a ella y que nos regimos por ella, y que si algo contradice la palabra de Dios, nosotros creemos y nos posicionamos del lado de la palabra de Dios, de Jesucristo y de su palabra, porque Cristo y su palabra son una misma cosa. Y Él es la palabra hecha carne. Y claro, esto es algo que la Biblia dice. Jesús dijo en Juan 14:15: si me amáis, guardad mis mandamientos, guardad mi palabra. Pedro dice que ninguna profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo de Dios y declararon las palabras de Dios. Y el versículo que quiero leer y quiero dejar como base para hablar en esta mañana acerca de esto es 2 de Timoteo, y no hace falta que nos pongamos en pie, pero 2 de Timoteo 3, 16 y 17, donde dice el apóstol Pablo: toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Cuántos creen esa palabra? Toda Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, útil para redarguir, útil para corregir, útil para instruir en justicia. No solo es útil, es inspirada por Dios y está ahí para que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Cuántos pueden decir amén a eso? Señor, gracias por tu palabra. Señor, queremos regresar a tu palabra. Señor, no queremos que ninguna distracción, ni ninguna filosofía, ni ningún pensamiento humano, ni ninguna tendencia, ni ninguna moda nos desvíe de la verdad de tu palabra
Declaramos que tu palabra es el fundamento de nuestras vidas. Y declaramos que en este lugar, Señor, se predica tu palabra. Y pedimos, Señor, que nos ayudes y nos des sabiduría y nos guíes siempre a predicar tu santa y bendita palabra y no otra cosa, Señor. Y que tu nombre sea glorificado y haga en nosotros tu palabra la obra que tú te has propuesto hacer en cada uno de nosotros, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén, hermanos, estos son cosas que parecería que si la propia palabra dice esto, estarían fuera de toda duda y no haría falta decirlas. Y sin embargo digo que la Biblia como que ha perdido fuelle. Y no es, digo entre la gente, no ha perdido su poder, pero como que en el pensamiento moderno ha perdido, porque se ha sustituido por cosas, pero ya de manera explícita, porque con estas declaraciones que yo he leído, pareciera mentira, pero es cierto, y quiero leer otra, que tiene que ver con la teología moderna. La teología moderna separa a Cristo de su palabra. La teología liberal moderna nos viene a decir que una cosa es la palabra y otra cosa es Cristo. Y que algunas cosas que la palabra dice, pues a lo mejor no son tanto lo que Cristo dice. Y quiero hablar de esto y lo llamo regreso a la Biblia. Porque como empecemos por ahí, entonces estamos expuestos así que a cualquier estratagema y opinión y doctrina de los hombres, de unos y de otros. Claro, con esto ya si no son lo mismo y pueden estar incluso en discordancia el uno con la otra, entonces hay conceptos, ideas, teorías, corrientes que dependiendo de la cultura, del entorno o de la influencia nos van a llevar en una dirección o en otra, porque somos muy distintos todos. Todos tenemos ideas y procedencias diferentes y claro, se escucha mucho hoy cuando se interpreta la Biblia eso de, bueno, en mi opinión, entre comillas, en mi opinión, y digo yo, ponlo entre comillas también, ¿a quién le importa? Si estamos hablando de la palabra de Dios, tu opinión puede ser, no es a quién le importa, perdónenme el atrevimiento, puede ser muy relevante lo que sea tu opinión, pero para mí personalmente esto significa, para ti personalmente esto significa, se escucha mucho esto, la interpretación que cada uno puede hacer de cierto tipo de cosas y claro, la pregunta es, ¿qué valor tiene entonces la Biblia? ¿Cuánto valor tiene para nosotros? ¿Qué es y qué no es? ¿Quién decide cómo, qué y cuándo, qué parte es y qué parte no es la palabra de Dios? Porque entonces, quiero leer esto, porque en 2017, en el quinto centenario de la Reforma, la misma iglesia alemana que declaró en tiempo de los nazis, en 1937, su posicionamiento con la palabra de Dios en un escrito que hacen y que llaman Justicia y Libertad, como resumen de un sínodo que tuvieron y como declaración nueva de identidad, dicen lo siguiente. Esto es en 2017. Dicen esto: desde el siglo XVII los textos bíblicos han sido investigados según el método histórico crítico. Por lo tanto, ya no pueden ser entendidos como palabra de Dios del mismo modo que lo fueron en el momento de su elaboración. Esto no lo está diciendo un gobierno, esto lo está diciendo el sínodo de la Iglesia Evangélica Regional. Los reformadores básicamente asumieron que los textos bíblicos en realidad fueron dados por Dios mismo, debido a las diferentes versiones de una sección de texto o al descubrimiento de diferentes capas de texto. Esta idea ya no se puede mantener. Pero esto plantea la pregunta de cómo y por qué seguir aplicando hoy en día la idea luterana de sola escritura. ¿Te acuerdas? Sola gracia, sola fe, solo gloria de Dios, sola escritura. Esta es la declaración de un grupo de iglesias evangélicas en Alemania que representan y que se plantaron en un momento histórico a favor de la palabra de Dios y dicen esto ahora. Claro, entonces ya no, según esta declaración ya no podemos considerar palabra de Dios lo que está entre estas dos tapas. O sea, sí contiene la palabra de Dios, pero no es la palabra de Dios. ¿Y quién decide cómo, qué y cuándo, qué es y qué no es? Ahí entramos en un berenjenal muy gordo, muy fuerte. Porque entonces resulta que la iglesia misma ya no está determinada por la palabra de Dios, porque esto lo tienen que decidir entonces teólogos, expertos, comisiones especializadas que nos expliquen después qué es de Dios y qué no es de Dios. Y ya la iglesia no es guiada por la palabra de Dios, sino por lo que digan teólogos, por lo que digan personas, por lo que digan estudiosos, ciertos expertos. Y eso es lo que sucede. Tenemos que consultar a personas que han supuestamente estudiado. O sucede todo lo contrario, que en nombre del pluralismo y de la integración
el poder y la naturaleza de la palabra y de la Biblia se revela en una especie de interacción entre el texto y el lector. O sea, que tiene que ver con la interacción entre tú y la palabra, según lo que te revele, según cómo lo sientas. Por ejemplo, Salmo 139. Tú me tejiste en el vientre de mi madre, estoy maravillosamente hecho y mi alma lo sabe muy bien. Oh, eso me llena, soy maravilloso. Dios me habla. Pero cuando Jesús me confronta con el precio del discipulado y con ciertas cosas que tengo que cambiar en mi vida, eso ya no me llena tanto. Eso ya no es para mí, no me da paz. Entonces se puede leer la Biblia desde muchos puntos diferentes de vista y llegar a conclusiones absolutamente polarizadas. Y claro, si es muy difícil saber qué dice Dios y qué no dice Dios, por ahí todo el mundo habla en nombre de Dios, según lo que siente. Y esto crea más confusión que claridad a la Iglesia y sobre todo a los auténticos buscadores, a los que tienen hambre y sed de justicia. Y Jesús vino a saciarlos. Y lo hizo a través de su palabra. Juan dice que la palabra, Él, se hizo carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria. Y no podemos hacer esa separación. Esto nos lleva a la inseguridad porque qué parte, qué es y qué no es. Yo quiero dar en una primera parte y después quiero primero dar algunos, quiero dar cinco motivos rápidos que fuera de lo que la Biblia dice acerca de sí misma. ¿Vale? Porque si la Biblia dice que es la palabra de Dios, pero hay gente que ni siquiera cree en lo que dice la Biblia, entonces si la Biblia dice si nos basamos en lo que la Biblia dice de sí misma para gente que no cree, es complicado. Pero quiero darte 5 columnas que a mí me parece que son muy para el pensamiento y para poder posicionarnos en nuestro pensamiento frente a las personas, frente a los de fuera y frente a ciertas dudas que también pueden a veces venirnos, cosas que son muy básicas y muy sencillas y que cualquiera puede profundizar más en ellas y estudiarlas, pero simplemente mencionarlas. 5 motivos rápidos y 5 columnas que creo que tenemos que entender y saber acerca de la Biblia. En primer lugar, el argumento de los testigos presenciales. Para mí es muy importante el tema de los testigos presenciales. La Biblia fue escrita por hombres, por supuesto, esto lo sabemos. Esto lo sabemos y lo creemos. Es la diferencia con el Corán, básicamente, en la que se dice que Mahoma recibió absolutamente redactado todo el texto. La Biblia fue escrita por seres humanos, cada uno con su carácter, con su procedencia, pero dice la palabra del Señor que fueron inspirados por el Espíritu Santo. No escribieron sus propios pensamientos humanos, sino que fueron inspirados por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo respetó sus caracteres, sus estilos, pero los pensamientos fueron el Espíritu Santo. Sí que hay partes que son dictadas totalmente por Dios, partes del Apocalipsis, partes de mensaje profético. En el Éxodo, por ejemplo, los 10 mandamientos, las tablas de la ley, sabemos que fueron escritas por el dedo de Dios. O sea que hay porciones que sí son así, pero en su gran mayoría los santos hombres de Dios escribieron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Y esto es lo que creemos y lo que tenemos en la Biblia. Ahora, lo decisivo y el argumento que quiero decir de los testigos oculares, lo decisivo y sobre todo en el Nuevo Testamento, cuando hablamos del mensaje de salvación, el evangelio que predicamos los cristianos. Lo decisivo es el tema de los testigos presenciales. En 1 de Juan, capítulo 1, versículo 1, Juan dice: lo que hemos visto, lo que hemos oído, lo que palparon nuestras manos, lo que escuchamos con nuestros oídos, lo que vimos, lo que presenciamos, esto es lo que hablamos. No podemos dejar de decir lo que hemos visto y lo que hemos oído. Hemos sido testigos presenciales. En 1 Corintios 15 se habla de la resurrección de Jesús. Dice que Jesús se apareció a Pedro, se apareció a los 12, fue visto por los apóstoles y después hasta 500 hermanos que le vieron en el monte desde el cual ascendió, gente que dice él que viven y que están entre nosotros. Es decir, que los corintios que están leyendo la carta en Corinto son contemporáneos de aquellos que vieron y vivieron esos hechos y que pueden perfectamente rastrear con estas personas y averiguar, hacer sus averiguaciones y ver si lo que pasó fue o no fue verdad. Si fuese una mentira, hubiese sido muy difícil, hubiese sido imposible que tuviese difusión y que tuviese credibilidad entre la gente, pero había personas que habían vivido eso personalmente y que lo estaban compartiendo. Esto es algo que desde el punto de vista histórico es totalmente fiable.
Si fuera mentira, o sea, yo no puedo escribir, contar un hecho. Puedo decir que un árbol se cayó y pegó en la cabeza a una muchacha y la mató en esta semana porque todos lo hemos leído, hay testigos presenciales, es algo que ocurrió, está ahí, pero no puedo contar algo y hacerlo creíble si no tengo testigos presenciales. Si nadie lo vio, al final me lo he inventado. El tema de los testigos presenciales es algo muy, muy importante en la palabra de Dios en el Nuevo Testamento. Lucas, por ejemplo, que no es un testigo presencial, Lucas escribe su evangelio, pero él escribe, Teófilo, es una carta a Teófilo, y dice, te escribo estas cosas y las he investigado prudentemente, he consultado con los testigos, las he puesto todas en orden y las puedes investigar si quieres, porque yo no las he visto, pero he hablado con los testigos presenciales. Luego en Hechos, Lucas, a partir del capítulo 16, sí es testigo presencial, empieza a escribir en primera persona del plural. Fuimos, decidimos ir, nos embarcamos, hicimos esto, hicimos lo otro, es parte, pero hay partes en que está, hay partes en las que no está, pero no las esconde. Dice claramente, estas son mis fuentes, aquí están, puedes investigarlas. Estamos hablando de personas. Para mí, estas fuentes y este punto es un argumento importante que tenemos que conocer cuando hablamos de la veracidad de la palabra de Dios. Otro punto, otra columna importante para mí es la creación de este texto y la propagación. Cuando hablamos del Nuevo Testamento y del texto bíblico, surgen muchas veces argumentos de que el Nuevo Testamento fue escrito, que esto fue escrito siglos después y que nadie realmente sabe cómo esto fue formado. O sea, no por los apóstoles, sino por otros seguidores después. Y esto es algo que, si fuera cierto, debilitaría mucho. No demostraría que no es palabra de Dios, pero sí debilitaría mucho el argumento. Y sin embargo, hay otros descubrimientos que contradicen esto. Y quiero hacer uno, y lo hago muy rápido. He traído ahí una fotografía que podemos ver. Hay obras de la antigüedad, como por ejemplo la Odisea de Homero, la Ilíada de Homero, la historia de Herodoto, la guerra de las Galias de Julio César y los anales de Tácito, que son grandes obras de la antigüedad. Y este gráfico que está aquí expresa cuándo sucedieron los hechos que se escriben en estas obras y cuánto tiempo pasó, o sea, de qué año es el manuscrito que tenemos nosotros más antiguo de lo que pasó. Y nadie duda de la veracidad de estas obras. O sea, esto es un argumento que se usa para investigar la veracidad de cualquier obra literaria, su veracidad histórica. Por ejemplo, 920 años de la Odisea. Nadie duda que Homero escribió la Odisea. Y nadie duda que el manuscrito que tenemos, o la Ilíada, son 400 años, es la más corta, pero la historia de Herodoto, 1440 años desde que los hechos sucedieron hasta la copia más antigua que tenemos en la que se narran. O sea, la distancia que hay de siglos. Desde que tú tienes el manuscrito más antiguo hasta la época en que sucedió. ¿Me explico? En la guerra de las Galias o en los anales de Herodoto. Ok, del Nuevo Testamento tenemos códices completos, como el códice sinaítico, el alejandrino, el Vaticano y otros papiros. Pero he traído una foto aquí del papiro más antiguo que existe del Nuevo Testamento. He traído, si podemos ver la foto, porque está en un museo que ahora mismo no tengo el nombre, pero es un papiro que se llama P52, que se ve, tiene por delante Juan capítulo 18, del 31 al 33 y detrás el 37 al 38. Existen papiros, fragmentos y existen códices completos. Pero este es el fragmento más antiguo que se tiene y data de entre el año 125 y 160. O sea, en el peor de los casos, del 160 después de Cristo. Entonces, si comparamos esto, si puedes pasar la próxima foto, y comparamos esto con las otras obras, estamos hablando de un lapso de tiempo cerquísima de cuando sucedieron los acontecimientos. Y como decíamos en Corinto, en el caso del Nuevo Testamento hablamos de 60 años de separación en el peor de los casos de cuando se escribió y que están en pie y vivos personas que vieron estas cosas y que las vivieron. Y después de eso, aparte yo he querido añadir aquí, de todas estas obras existen, de las de Homero, Herodoto, César, Tácito, obras antiguas clásicas, existen papiros o manuscritos de entre 10 a 100 aproximadamente, de cada uno de ellos. Entre 10 y 100 copias.
del Nuevo Testamento tenemos, entre fragmentos, papiros y códices, tenemos la friolera de más de 5.000 manuscritos. Y esto, me parece a mí, es una gran prueba de veracidad. Se puede aplicar 1.000 argumentos, pero si se aplican las mismas normas que se aplican para estudiar o para buscar la veracidad de documentos históricos, si se aplica lo mismo, esto es lo que nos encontramos. Alrededor de 5.700 documentos del Nuevo Testamento. Otra columna que a mí me parece importantísima es el contexto histórico. Existen datos históricos en el Nuevo Testamento cuando leemos que solamente son posibles si los autores pertenecían a la época. Es imposible, y esto da una credibilidad tremenda a los evangelios. He sacado algunos datos de un libro que se llama Credibilidad de los Evangelios, de Peter J. Williams, que lo publica Tyndale, lo recomiendo, cualquiera puede mirarlo. Y son cosas que es imposible que haya sido escrito por gente más tardía. Por ejemplo, en Lucas 19 se habla del árbol de Zaqueo, ¿no? El árbol sicómoro al que se subió Zaqueo. Resulta que el árbol sicómoro no es un árbol autóctono de Israel. No existe ese tipo de árboles en Israel. Pero resulta que históricamente hubo una época de alrededor, en un tiempo aproximado de 25 años, en el que se importaron del Sahara árboles sicómoros a la ciudad de Jericó, convirtiendo el sicómoro en una particularidad de la ciudad de Jericó, y es el tiempo del ministerio de Cristo. Es imposible que esto haya sido escrito por alguien que no ha estado allí en ese momento y que ha visto lo que estaba sucediendo. En Mateo vemos detalles muy curiosos de cantidades, por ejemplo, de monedas, cuando se habla de denarios, de tantos talentos, del impuesto del templo, de cosas que son cantidades muy concretas y que están apuntadas y que no las encontramos en otros evangelios. Curioso que sea en Mateo, cuando se nos dice que Mateo es un hombre cuya profesión era un contable, era un hombre que evidentemente las cifras se le quedaban en la cabeza y hace mención muy concreta de detalles que son coherentes con el tiempo que se está viviendo y que tienen que ver con él, no los dicen otros. Marcos, por ejemplo, habla de este tema que habéis leído seguramente cuando Jesús acusa a los fariseos, que dice, decís que es corbán, este término es corbán, cualquier cosa con la que yo ayude a mis padres, y que tiene que ver con una estipulación que se introdujo en la enseñanza judía, y que después se quitó porque no tenía coherencia, porque fue muy atacada por los propios teólogos y por los rabinos judíos, y que significaba que un hijo podía honrar a su padre dando el impuesto al templo simplemente, y que esa era la honra. Después eso se quitó porque no tenía sentido, pero el breve lapso de tiempo en que eso estuvo en vigor es el tiempo de los 3 años de ministerio de Jesucristo. No está en ningún otro lugar, es en ese tiempo concreto, y es imposible que se escribiera de otra forma. El contexto histórico, o se habla de Betsaida y de Corazín, se habla de ellas como pueblos insignificantes y desconocidos, o subir y bajar a tal o tal lugar, que tiene que ver con la orografía de Israel y del terreno en ese momento, que es imposible que lo conozca gente que ha escrito post siglos de estas cosas. O por ejemplo Jesús, cuando es llevado de Pilatos a Herodes y de Herodes a Pilato y de vuelta constantemente. Son detalles y cosas que tienen que ver con el contexto histórico, político y administrativo de la ciudad en aquel momento, y que cambiaba constantemente bajo el Imperio Romano, y que no se puede saber a menos que se haya estado en ese contexto. Por lo tanto, me parece un argumento importante. Ahora, estos argumentos son de hombres. El cuarto argumento yo lo llamo coincidencias involuntarias. Y aquí ya no tiene que ver con los hombres. Son cosas que para mí son claro indicio del dedo del Espíritu de Dios en la Sagrada Escritura. Por ejemplo, combinaciones que muestran que Dios está en ello porque no hay intención. Cosas que no tienen sentido y no tienen otro tipo de explicación. Por ejemplo, Marcos dice que Jesús llamó a los hijos de Zebedeo, les puso un mote. ¿Cuál fue? Boanerges, les puso una especie de sobrenombre, de apellido Boanerges, que significa hijos del trueno. Y Juan es el discípulo del amor. Y uno dice, porque llamarle a alguien hijo, llamarle Chuchi, pero llamarle hijo del trueno no es muy común. Y Marcos dice simplemente que así los llamó de esa forma. Y sin embargo,
No tendría sentido. Tiene sentido cuando en Lucas 9 descubrimos el carácter de estos hombres pidiéndole a Jesús que envíe fuego del cielo para destruir a una ciudad con sus habitantes y sus moradores porque no los reciben y son samaritanos. Y dices tú, vaya con estos dos. Y tienes con razón, los llamó hijos del trueno, porque los conocía, los vio venir, pero no lo sabríamos, a lo mejor los llamó así por eso. A lo mejor había un rasgo de su carácter. O por ejemplo, en Lucas 23, del 1 al 4, cuando Jesús está ante Pilato, Pilato pregunta a Jesús, ¿eres tú el rey de los judíos? Acuérdate que la acusación es que quiere hacerse rey. ¿Eres tú el rey de los judíos? Y Jesús dice, tú lo dices. Y dice Pilato, no hallo culpabilidad en este hombre. ¿What? O sea que se quiere hacer rey, le preguntas, te dice que sí, y tú dices que no tiene culpa. Pues según la narración de Lucas, eso es lo que hay. Claro, cuando después lees, solo tiene sentido cuando en Juan 18 lees la conversación de Jesús y Pilato. Cuando le pregunta y se nos cuenta un poco más y que Jesús le dice, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, yo traería a mis legionarios aquí a que me defendiesen, pero mi reino... Y Pilato escucha, duda, no sabe, y dice, este hombre no es una amenaza para el imperio. Pero solo tiene sentido si ves este contexto que no tiene nada que ver, o sea, el uno está escribiendo una cosa y el otro está escribiendo, no se ponen de acuerdo en esto. Son complementos que el Espíritu Santo nos da, solo al entenderlo, al leer esto lo podemos entender. O porque, por ejemplo, en Mateo 11 Jesús dice, ay de ti, Betsaida. Porque si en ti se hubieran hecho los milagros, si en Sodoma y en Gomorra se hubiera hecho lo que se hizo en ti, se habrían arrepentido. Y tú dices, ¿qué pasa con Betsaida? Pero pobres Betsaida. O sea, es un juicio durísimo. ¿Por qué Betsaida? ¿Qué han hecho estos pobres hombres y mujeres para merecer esto? Claro, cuando después lees en Lucas 9 claramente que la alimentación de los 5.000 fue en Betsaida, qué cosas sucedieron concretas, porque Mateo no nos dice nada de lo que pasó, nada, ninguna cosa que pasara en Betsaida, simplemente la declaración de Jesús. Pero tiene sentido, hay una gran lista de coincidencias involuntarias que nos dejan indicios claros de que algo está pasando. Y en conexión con esto, para mí, el quinto y último argumento, el cumplimiento profético. El cumplimiento profético. Sobre todo en Jesús. Y claro, que un libro tenga coherencia en todo lo que dice es una obra, es de gran valor. Es una obra. Hay muchos libros que tú ves fallos y escritos por un mismo autor. O sea, un autor. Tú lees El Señor de los Anillos y dices, wow, qué obra, o sea, qué tremendo, cómo tiene concordancia. Pero es un señor el que lo escribió. Pero la Biblia es escrita por más de 70 autores que no se conocen entre sí la mayoría, porque la Biblia es escrita toda a lo largo de 1500 años. Y por supuesto que tiene divergencias culturales de momento, de nación, de lenguaje, de estilo, pero concuerda absolutamente en todo. Y tiene una misma línea y un mismo mensaje y un mismo centro, que es Jesucristo. Del Génesis al Apocalipsis. Y yo te puedo trazar en 5 minutos el plan de salvación y cómo está Cristo presente desde el Génesis hasta el Apocalipsis, en cada libro de la Biblia. Es increíble. Y gente que ni siquiera se conoce entre ellos. Y luego el cumplimiento profético cuando Jesús viene, su nacimiento en Belén, la virginidad de María, las cosas que hizo, su entrada en Jerusalén, su muerte, los detalles de su muerte, detalles de su propia vida, cosas que suceden y que están escritas y que nos recuerda constantemente el Evangelio. Esto sucedió para que se cumpliera lo que estaba escrito. La concordancia y el cumplimiento profético, no hay nada comparable a ello. Las epifanías en el Antiguo Testamento de Jesús, las apariciones, la concordancia que tiene y el cumplimiento profético. Al final, mis hermanos, cuando hablamos de la reforma y del regreso a la palabra de Dios, quiero recordaros que Martín Lutero, con un hombre, con 1000 fallos y 1000 cosas que le podamos achacar y cosas que no hizo bien, por supuesto, pero un hombre que dio la vida
Y el único motivo por el que Martín Lutero no murió como mártir fue que el príncipe Federico II lo raptó en contra de su voluntad y lo escondió para protegerlo en un castillo donde nadie lo pudo encontrar porque lo querían matar. Si no, estaríamos hablando de un mártir. Martín Lutero murió de viejo porque en ese tiempo pudo desarrollar sus traducciones de la Biblia y mucho de su teología y muchos de sus escritos porque estuvo escondido y porque no lo encontraron. Pero Martín Lutero fue llamado en la Dieta de Worms a retractarse de todo lo que había dicho y de todos sus escritos y de todo lo que decía. Y quiero leer la declaración de Martín Lutero, cómo termina su discurso, cuando dice, como podéis leer ahí, en la Dieta de Worms, en 1521, a menos que me convenzáis con el testimonio de la Escritura, o con argumentos evidentes, pues no confío en el Papa ni en los concilios solos, ya que está demostrado que a menudo han errado y se han contradicho a sí mismos. Yo estoy sujeto a las Escrituras que he citado y mi conciencia está cautiva de la palabra de Dios. No puedo ni quiero retractarme de nada porque no es seguro ni saludable actuar contra la conciencia. Aquí estoy, no puedo hacer otra cosa, que Dios me ayude. Amén. Y se la juega. Y sabe que su vida tiene precio. Y es protegido. Hermanos, les digo, hoy probablemente este tipo de persecución no lo vamos a sufrir. Pero sí quiero decirles que necesitamos regresar a la palabra de Dios. Y quiero terminar presentando 3 fortalezas que vamos a tener que combatir si queremos volver a la palabra de Dios y si queremos permanecer firmemente contra la palabra de Dios. 3 fortalezas. Y quiero sacar las 3 o simplemente trazar un paralelo de cada una de estas 3 con uno de los apóstoles más conocidos, que es Pedro. Pedro parece el rey del número 3, muchos 3 en su vida. Pero quiero sacar estas 3 fortalezas que tenemos que aprender a vencer si queremos volver a la palabra de Dios. Y quiero que te quedes con esto en el corazón antes de ir a la Santa Cena. La primera de ellas es la lógica. Y el ejemplo para mí es el que le sucede a Pedro en Mateo, en el capítulo 14, en el versículo 28, cuando él está en la barca atemorizado y Jesús viene a él caminando sobre el mar y le llama. Y entonces le respondió Pedro y le dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. La lógica es que un hombre no puede caminar sobre el mar, porque se hunde. Pero si Jesús da la palabra y dice, ven, como nos enseñó Reinhard Bonke hace muchos años, sobre esa palabra Pedro camina. Y el agua puede que no lo sostenga, pero la palabra le sostiene. Y la lógica es una fortaleza grandísima que vamos a tener que aprender a luchar en contra de ella si queremos permanecer en la palabra de Dios. Vamos a tener que no luchar en contra de la lógica en nuestra vida diaria, pero cuando la lógica contradice a la palabra de Dios, cuando la lógica humana contradice la palabra de Dios, tú vas a tener que decidir dónde estás y de qué lado te pones. La lógica te va a decir que los expertos tienen razón. La lógica te va a decir que hay que saber mucho para poder ponerse del lado de la Biblia. Que hay que tener sabiduría y que hay que formarse en 1000 cosas. Pero 1 Corintios 1, la palabra te dice que Dios escogió lo necio del mundo para avergonzar a lo sabio. Que la salvación es por fe, no por intelecto. La lógica te va a decir que tienes que formarte mucho y saber mucho para poder responder ante los argumentos del mundo. La palabra te dice que cuando te lleven delante de las sinagogas y te pidan explicación, no te preocupes por lo que vas a decir, porque si tú eres una persona conectada al Espíritu Santo de Dios, el Espíritu Santo de Dios te dará en ese momento lo que debas hablar. Lo cual no implica que no tengas que formarte, pero implica que la palabra de Dios está por encima de la lógica humana. La lógica te va a decir que la sabiduría del mundo es la que vale. La palabra te dice que la sabiduría, hay una sabiduría humana y hay una sabiduría divina, espiritual, celestial, hay una que es animal y diabólica. Y si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da abundantemente y sin reproche. La lógica te va a decir que esa enfermedad te va a destruir. La palabra te dice, yo soy Jehová tu sanador. La lógica te va a decir que esta situación te va a vencer y que no vas a poder hacer nada con ella. La palabra te dice, yo estoy contigo. Y si estás con Cristo eres más que vencedor. Y vas a tener que decidir qué es más importante para ti. Si la lógica de lo que estás viendo delante de tus ojos o si lo que la palabra de Dios dice. La lógica te va a decir que no llegas a final de mes.
La palabra te va a decir, yo soy Yahvé Jireh, tu proveedor. ¿Con qué te quedas? Si queremos volver a la Biblia, vamos a tener que saber poner a la lógica en su sitio y a la palabra de Dios en el suyo. Y vas a tener que decidir qué tiene más influencia sobre ti, si la lógica o la palabra de Dios. La lógica te va a decir que estamos en guerra, que Israel está en un momento tremendo, que estamos en un punto conflictivo y que esto, wow, más vale... la palabra te va a decir, mi paz os dejo, mi paz os doy. Vas a tener que decidir. Pero es una fortaleza grande hoy que viene en contra de la palabra. Necesitamos regresar a la palabra. Segunda fortaleza, la tradición. La tradición es una fortaleza grandísima. Quiere decir la religión, nuestra procedencia, nuestra cultura. Y tomo otro pasaje de Pedro, esta vez en Hechos, capítulo 10. Cuando, según su cultura y según su pensamiento, él no podía entrar en casa de un gentil. Y entonces Dios le muestra una visión y dice, mata y come. Y Pedro dice, Señor, no. Porque mi cultura y mi tradición me lo impide. Yo nunca he hecho esto. Yo no lo voy a hacer. Señor, no. Nuestra querida hermana Isa, que en paz descanse, recuerda una predicación acerca de ese texto en el que dijo dos palabras que no pueden ir en la misma frase. Señor y no. Porque si es Señor no le dices no. Y si le dices no, no es Señor. Tú mismo. Nunca olvide eso. Pero su cultura le hizo poner su tradición por encima de lo que Dios le estaba diciendo. Vas a tener que decidirlo. La tradición te dice, bueno, pues tú tienes tu forma de hacer las cosas. En mi país las cosas son así. En mi tierra las cosas son así. Mi gente es así. Estos no son como yo. En una sociedad tan mezclada como la que vivimos hoy, te digo, existe ese discurso de ellos y nosotros. Existe. Y somos mucho más víctimas de eso de lo que pensamos. Yo no como lo que... esta gente, lo que pasa es que... Y esos tienen el pelo rizado. Y no, estos lo tienen liso. Estos tienen... Nosotros somos diferentes. Y luego la cantidad de racismo que surge con eso, y de xenofobia, y de historias, y somos mucho más racistas y xenófobos de lo que estamos dispuestos a admitir. Ni siquiera nos damos cuenta, pero nuestra cultura nos ciega. Y puedes hacer de eso un mundo. O puedes creer lo que la palabra de Dios dice. O la política. Los sesgos políticos, ideológicos que tenemos. Por tradición, por cultura. A veces ni siquiera por argumento. Simplemente porque venimos de aquí. Porque a mi abuelo... porque yo jamás de los jamases voy a pensar de esta forma. O me voy a... Porque somos abanderados de cosas y tenemos sesgos. Es increíble. Es increíble. La cantidad, los extremos que podemos tener en nuestra propia idea. Puedes creer o puedes aferrarte o puedes tener eso como algo que guíe y hacer de ello un mundo, o puedes creer lo que la palabra de Dios te dice. Que Jesucristo es nuestra paz. Que de ambos pueblos hizo uno, derribando las paredes intermedias de separación. Aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos a un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar a ambos con Dios en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. Porque por medio de él tenemos todos acceso por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino miembros, familia de los santos, parte de la familia de Dios. Mira lo que ha hecho Dios. Nadie ha hecho eso. ¿Has visto tú lo que el Evangelio ha hecho por nosotros? Hermanos, no hay discurso, no hay perorata, no hay soflama, no hay monserga, no hay matraca, no hay cháchara, no hay filosofía que le llegue ni a la suela de los zapatos al glorioso Evangelio de Jesucristo. Nadie ha hecho eso. Nadie ha hecho eso. Y vas a tener que decidir. Vas a tener que decidir con qué te quedas. ¿Con tu idea? ¿Con lo que traes? ¿O con lo que dice la palabra de Dios?
Si alguien con la palabra de Dios en la mano te muestra que lo que traes es equivocado, ¿hasta qué punto te bajas del burro y aceptas lo que la Biblia dice? ¿Y hasta qué punto sigues abrazado a tu idea por puro romanticismo tradicional y cultural? Y habló a mí el primero. O nuestra familia. Es que en nuestra familia somos muy de. Es que en mi familia somos muy de. Mi familia tenemos un carácter. Yo es que soy así. O sea, es explicación y justificación de cómo soy yo. Porque es que en mi familia somos muy de criticar a todo el mundo. Es que somos así. Es genético. Es familiar. Somos gente que nos comportamos de esta manera y además tenemos este tipo de costumbres. ¡Ey! ¿Te puedes quedar con eso? ¿O te puedes quedar con lo que dice la palabra de Dios? Que eres ahora parte de la familia de la fe. Y que hay cosas que la cruz borra y mata a enemistades. Y probablemente haya una lista interminable de cosas que nos hagan diferentes a ti y a mí. Pero las pones en la balanza y no pesan tanto como la cruz. La cruz pesa más y la cruz nos une, nos hace iguales, nos iguala, nos hace miembros de una misma familia. Y vas a tener que decidir en un punto determinado qué es más importante para ti, qué tiene más influencia sobre ti, si la cultura o la palabra, o la tradición espiritual, que si énfasis teológicos, énfasis doctrinales o de interpretación, o la práctica cúltica, que el culto no tiene que ser, o elementos visuales en el culto o auditivo, de lo que sea, que somos. Vas a tener que decidir si ese tipo de cosas son para ti una fortaleza y generan separación, o si te aferras vuelves a la palabra. Y si vuelves a la palabra, vas a ver que hay argumentos de sobra para ser uno en Cristo. La última fortaleza, termino. La experiencia, la vivencia personal, las emociones. Y yo soy un buscador de la experiencia personal, amo la experiencia personal, pero me doy cuenta también de que puede ser un impedimento a veces. Y desde luego, sobre todo cuando se pone al lado de la palabra, hay que decidir qué tiene más valor, si mi experiencia personal o la palabra de Dios. Ojo, y soy pentecostal. Y creo las mismas cosas que creía, pero las creo de forma diferente. He aprendido a que mi experiencia tiene que estar sujeta a lo que la palabra de Dios dice. La lectura para mí es en Lucas capítulo 5, cuando Pedro sabe mucho de pescar y Jesús viene y le dice que eche la red por el otro lado y él dice: Señor, hemos estado toda la noche pescando, no hemos pescado nada. Yo soy pescador, yo sé cómo es esto, pero en tu palabra echaré la red. Ole, con ole y ole. Pedro. Señor, yo sé de esto más que tú, de sobra, de ida y vuelta, llevo toda la vida, pero en tu palabra me quito el sombrero y echo la red. Tu experiencia te va a decir que esa persona no es de fiar y que no deberías perdonarle porque te la va a volver a hacer. Te puedes quedar con tu experiencia o con lo que dice la palabra. Tu experiencia te puede decir que esa persona es un buen partido para ti. Te puedes quedar con tu sensación, tu emoción, tu deseo, o con la palabra que dice que busques primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás te va a ser añadido. Y no te dejes cegar. Tu experiencia te va a hacer sentir cosas, tus sentimientos, tus emociones, te van a decir que tu identidad es de una forma determinada o de otra, según tú te sientes. ¿Me siento japonés? A lo mejor soy japonés. ¿Vale? Te puedes quedar con lo que sientes o te puedes quedar con lo que dice la palabra de Dios. Que Él te ha creado. Yo soy tu Dios que te ha creado. Te puse nombre. Mío eres tú. Como veíamos en The Chosen, como el Señor le dice a la Magdalena: tú eres mío. Te he nombrado. Te he creado. Tengo un propósito contigo. Tu identidad está en mí.
Tus emociones te van a decir a veces que te tienes que imponer y tienes que solucionar las cosas a tu manera. Puedes quedar con eso o puedes descansar en el Señor, echando toda tu ansiedad sobre Él porque Él tiene cuidado de ti, porque está aquí en su palabra y creerlo. O a veces puedes pensar, o ser de esas personas que dejan que todo lo haga el Señor y a lo mejor la palabra te está diciendo en Josué 1, versículo 7, versículo 9, esfuérzate y sé valiente, pon por obra todo, camina, haz cosas porque tienes que hacerlas para ver cambios. Tienes que saber sobre todo que la palabra de Dios te está hablando a ti, porque mis hermanos, la palabra de Dios adquiere su verdadero poder cuando dejas de aplicarla a los demás y te la empiezas a aplicar a ti. Ahí es cuando empieza a funcionar. Y quiero enseñarte que en la siguiente diapositiva, el círculo, nuestra vida tiene que estar, y este es el tema para mí, volver a la Biblia, regresar a la Biblia. La Biblia tiene que estar en el centro de nuestras vidas. Y la Biblia es lo que es. Antes estaba hablando de las cosas que escribieron los santos hombres de Dios. ¿Sabes que no todo lo que escribieron es palabra de Dios? Pablo escribió, hay cartas a los Corintios que no las tenemos. Sabemos que hay una carta de Pablo a la Odisea que no la conservamos. Ojalá se pudiera leer, pero no la tenemos. Pero hasta en eso el Espíritu Santo influyó, porque lo que tenemos es palabra de Dios para nosotros. Y la Biblia tiene que estar en el centro y alrededor de la Biblia. ¿Puedo ver la otra? Quiero que os quedéis con esta imagen y terminamos. La siguiente diapositiva. Alrededor de la Biblia están la lógica, la tradición y la experiencia. Pero tiene que partir de la Biblia. No podemos abordar la Biblia con el filtro desde fuera de nuestra experiencia, nuestra lógica y nuestra tradición, porque vamos a adulterar el mensaje. La vida está en la palabra. Nuestras emociones, nuestra lógica, nuestra tradición, nuestra experiencia tiene que ser afectada por la palabra, permeada por la palabra. Y termino con el versículo que hemos leído, que Pablo dice en 2 Corintios 3:16, 2 Timoteo 3:16, toda la Escritura es inspirada por Dios, útil. Toda Escritura es inspirada por Dios, útil para redarguir, para instruir, para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Regresando a la Biblia. Adquiere su sentido cuando lo aplicas a ti mismo. Es lo que nos enseña la Santa Cena que vamos a tomar ahora. Cada uno examine al otro. Así mismo, ahí es donde adquiere auténtico poder la palabra de Dios. Y te invito a quedarte con esto. Quizá añadiría, y no lo tengo ahí, otro famoso 3:16, Colosenses 3:16. La palabra de Cristo mora en abundancia en vuestros corazones. La palabra de Cristo more en abundancia en vuestros corazones. En tu corazón va a morar, va a vivir aquello que tú metas, aquello de lo cual te nutras. Si te nutres de cierto tipo de lectura, eso es lo que vas a tener. Si te nutres de cierto tipo de podcasts y audios, eso es lo que vas a tener. Si te nutres de la palabra de Dios, va a morar en abundancia. More en abundancia es una decisión tuya, es algo que tú haces. Tú y yo decidimos qué está en el centro de nuestras vidas. Si nuestras emociones, si nuestra tradición, si nuestra familia, si nuestras experiencias, si la lógica o la palabra. Yo me declaro como un hombre de la palabra. Puede que yo no sepa todo. ¿Qué tal puede? O sea, hay muchas cosas que no sé. Pero quiero saber la palabra. Quiero conocerla. Porque me he dado cuenta de que está viva. Y de que cuando está en el centro de mi vida me guía y me lleva a tomar decisiones que a la larga son buenas. Para mí, para los que están a mi alrededor y honran a Dios. Y no hay salvación fuera de la palabra porque la palabra, Cristo es la palabra. En la palabra se nos revela la verdad de Cristo. Y puede que haya cosas que no entiendas. Puede incluso que veas contradicciones en cosas. No te preocupes por eso. Acostúmbrate a vivir con la contradicción. ¿Por qué necesitamos poder explicarlo todo si la vida cristiana no es por explicación? Es por fe en lo que Cristo hizo en la cruz por nosotros. Eso es lo que nos salva. Un día estaremos toda una fila de pordioseros, cojos, tullidos, mancos, paralíticos, rescatados. ¿Has visto de verdad lo que el Evangelio ha hecho por nosotros? Pero si yo era un apátrida, yo era un paria, yo era un sin techo, yo era un mojado que vino en patera y no tenía nada, y me hizo bienvenido en la familia de la fe, me hizo tener una familia mucho más grande de lo que yo pudiera haber pensado jamás.
gente que ni conozco y que pertenecen a la misma familia y un día estaré con todos ellos. Pienso mucho en la nube de testigos, de hebreos, y sé que un día formaré parte de ella. Tú también. Y mientras caminamos, vive sobre la palabra. Vive con la palabra en el centro de tu vida. No permitas que la lógica, la experiencia o la tradición le roben la centralidad a la palabra de Dios sobre tu vida. Y ahora vamos a recordar a Jesús, aquel que dice la palabra del Señor que es la palabra hecha carne. Habitó entre nosotros, vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre, murió en la cruz por nosotros. Le estamos recordando hoy con pan y con vino. Y lo vamos a hacer. Pido a los músicos que vengan, por favor. Y que podamos orar, adorar al Señor. Hacemos esto siempre con adoración. Queremos bañar este momento en oración, en adoración al Señor. El próximo domingo escucharemos a Pedro algo más acerca de la importancia de otra forma y sobre el Evangelio de Juan con otras verdades que tenemos que retener también. Pero vamos ahora a participar del pan y del vino. Y pido a los hermanos que vayan tomando su lugar también. Y leo en 1 Corintios, en el capítulo 11, versículo 23 al 29, Pablo dice: yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí.